El ajo es un vegetal increíble, pero lo más increíble de todo es que sus beneficios para la salud, en la presión arterial, en la circulación sanguínea, en el cáncer y en la inflamación, pueden multiplicarse si vos sabés los secretos de cómo utilizar el ajo. En esta charla es justamente de eso de lo que vamos a hablar. Te voy a contar si es mejor comerlo crudo o cocido, te voy a contar si es mejor comerlo en ayunas, cuántos ajos deberías consumir por día y sobre todo te voy a enseñar a cómo activar esta sustancia, este compuesto que se llama alicina y que es el responsable de la mayoría de los beneficios del ajo. Por último, te voy a contar cuál es el mejor tipo de ajo y cómo podés evitar la mayoría de sus efectos secundarios. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, soy médico cardiólogo y hoy vamos a hablar de todo sobre el ajo. Empecemos. Lo primero que quiero que sepan es que el ajo debe activarse. ¿Qué estoy queriendo decir? El ajo tiene este compuesto que se llama alicina. La alicina, como les dije, es la responsable de la mayoría de los beneficios que enseguida les voy a contar. Pero la alicina tiene un problema. Si vos tomás un diente de ajo crudo, tiene mucha alicina, pero esa alicina se encuentra en un estado que se llama inactivo y en ese estado simplemente no puede cumplir las funciones beneficiosas para tu cuerpo. Para que esa alicina cumpla las funciones en tu cuerpo tiene que activarse y hay una forma muy sencilla de hacerlo. ¿Sabes cuál es? Cortar el ajo, machacar o aplastar el ajo. ¿Por qué? Porque si vos ves el ajo en el microscopio, vas a ver que la alicina y otros compuestos están todos divididos en distintos compartimientos, como si fuera un panal de abejas. Al romper, al machacar o al aplastar el ajo, lo que vos estás haciendo es unir esos compuestos y la alicina se va a activar. Pero también tenés que dejar al ajo reposar entre 2 a 3 minutos. Entonces el primer tip práctico es activa el ajo antes de comerlo. Lo segundo, doctor, ¿debería comerlo crudo o cocido? Lo mejor de todo es consumir el ajo crudo. Ya te voy a contar por qué. Para eso te recomiendo que lo agregues en tus ensaladas o en tus alimentos luego de cocerlos al final. Sin embargo, a muchas personas el ajo crudo les cae pesado. Ya te voy a contar sobre los efectos secundarios. Algunas personas refieren hinchazón, malestar y demás. Y esto puede evitarse cociéndolo un poco. ¿Por qué digo un poco? Porque cuando vos calentás mucho el ajo y por mucho tiempo, estas sustancias se dañan, es decir, la alicina se pierde, se rompe, como otros poderosos antioxidantes del ajo. Entonces, si querés cocerlo, hacelo, pero no por más de 3 minutos y no a más de 60 grados, porque de esta manera podés conservar gran parte de sus beneficios. Te aconsejo que agregues un poquito de aceite de oliva, lo dejes al horno por 2 a 3 minutos, realmente a una temperatura muy baja, de no más de 60 grados. Después, muchos de nosotros pensábamos que la mejor manera de comer ajo era en ayunas, a la mañana, al levantarnos y enteros. Ya sabemos que eso es falso. ¿Por qué? Porque debes cortarlo, machacarlo y dejarlo reposar. Entonces, primero, no comerlo entero. Y segundo, dijimos, el ajo tiene varios efectos secundarios que ya te voy a contar. Y estos efectos secundarios pueden agravarse si vos consumís el ajo en ayunas, cuando tu estómago lo único que tiene es ácido, cuando recién te levantas. La mejor manera para evitar los efectos secundarios del ajo es comerlo junto con otros alimentos, agregarlos a tus ensaladas, agregarlos a tus comidas al finalizar. Y lo otro que tenés que saber, ¿cuántos ajos por día? Acá hay una respuesta sencilla. La mayoría de los estudios que se hicieron con el ajo, en la presión, en la circulación, que ya te los voy a nombrar, se hicieron con 1 a 2 dientes de ajos por día. Ahora, la clave nunca está en consumir un único alimento. Si bien yo te recomiendo que vos consumas ajo, consumas un diente de ajo por día, lo mejor es ir variando día a día, consumir distintos alimentos con distintos colores para tener la mayoría de los componentes que nuestro cuerpo requiere. Ahora, ¿cuáles son, antes de ver el mejor tipo de ajo y los efectos secundarios, cuáles son los beneficios que el ajo tiene? El primero, presión arterial. La alicina y otros compuestos presentes en el ajo pueden llegar a tu circulación sanguínea y permitir que las arterias que allí están se dilaten, se agranden y se relajen. Cuando las arterias se dilatan, la sangre pasa más sencillamente por el medio y eso puede producir un pequeño descenso de la tensión arterial. Esto se ve mucho más si vos acompañás el consumo de ajo y otros alimentos saludables con ejercicio, con disminución del estrés, con mejora del sueño durante la noche. Ahora, el ajo
como tantos otros alimentos, también puede mejorar la función de tus arterias por tener sustancias anticoagulantes y antiinflamatorias. Muchas veces te hemos explicado que las arterias tienen pequeñas células que las recubren. Esas células se dañan cuando el cuerpo está inflamado u oxidado. Para proteger esas arterias vos debes consumir antioxidantes y antiinflamatorios. Debes tener el colesterol bajo, etc. Consumir ajo diariamente se ha visto relacionado a un descenso de los marcadores de inflamación. Ya te voy a contar. Y por ende podría mejorar la salud de tus vasos sanguíneos. Y déjame contarte una advertencia fundamental. La presión arterial no da ningún síntoma en la mayoría de los casos. Puedes tener un leve dolor de cabeza, algunas personas dicen que sienten algo en la nuca, pero muchas veces la presión arterial es silenciosa y lentamente va destruyendo tu corazón, tu cerebro, tus arterias, tu riñón. Por eso, controlarte la presión adecuadamente y en especial consumir alimentos saludables, hacer ejercicio, dormir bien, disminuir el estrés y principalmente consultar a tu médico de cabecera para que te mida la presión y saber cuánto tenés es fundamental para vivir más tiempo, pero principalmente para vivir mejor. Recordá que podés tener la presión alta y no estar sintiendo nada. Y sin embargo, esa presión alta puede estar dañando tu cuerpo. Veamos qué puede hacer al nivel de la circulación. En la circulación ya dijimos, dilata las arterias, permite que la sangre pase mejor. Pero también se ha visto que compuestos presentes en el ajo pueden disminuir la formación de coágulos porque hacen, entre comillas, que la sangre sea más líquida y que pase más sencillamente por ahí. Nosotros sabemos muy bien que la presión alta, que ya te conté que el ajo podría disminuir, y los coágulos son los principales causantes de infartos en el corazón, de accidentes cerebrovasculares, de daño en el riñón. Entonces fíjate si comer ajo no es recomendable. ¿Qué más? El ajo se ha relacionado, o compuestos del ajo se han relacionado con una disminución de algunos tumores, principalmente en células, es decir, en el laboratorio y en animales. ¿Por qué? Porque son poderosos antioxidantes. Nosotros dijimos y explicamos varias veces que para que el cáncer se produzca, uno de los factores que colabora es la oxidación. Estos compuestos que se generan por el solo hecho de respirar, que se llaman radicales libres. Los radicales libres rompen los lípidos, rompen las proteínas, pero también dañan el ADN, que si no se repara correctamente ese ADN, puede dar origen a una célula mutante que empieza a dividirse descontroladamente y llevar a el cáncer. Los especialistas y los expertos saben muy bien que una forma de prevenir algunos tipos de cáncer es consumir suficientes antioxidantes, y la alicina es un compuesto excelente en este punto. También la inflamación, ya hablamos un poco. Dijimos que los expertos tomaron a muchos pacientes y midieron sustancias que le decían a ellos cuán inflamados estaban esos pacientes. Y cuando vieron a aquellos pacientes que comían ajo frecuentemente, veían que esos pacientes tenían menos de estos marcadores de inflamación. Te digo más, el ajo fue probado en varios estudios en la artritis. La artritis es una enfermedad que inflama las articulaciones. Hay mucha inflamación y en algunos de estos estudios se vio que consumir ajo todos los días se relacionaba con una mejoría de la sensación de dolor de estos pacientes y también con una disminución de los marcadores de inflamación. Entonces, parecería haber un efecto beneficioso en todo esto al consumir ajo. Ahora, hay muchos tipos de ajo, doctor. ¿Cuál debería consumir? Debería consumir el ajo negro, blanco, morado. Hay varios tipos. No existe o no sabemos la diferencia exacta en términos de beneficios en los diferentes tipos de ajo. Lo que sí puedo decirte es que el que más antioxidantes tiene parece ser el negro. El ajo negro simplemente es un ajo blanco que se lo dejó fermentar y luego se lo expuso a temperaturas bajas por un tiempo prolongado y tiene más antioxidantes que el ajo blanco y que el morado. Sin embargo, por lo menos en nuestro lugar del mundo, el que más fácilmente se consigue es el blanco. Yo te animo a que consumas el que más te guste y el que más disponible y más barato sea para vos. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios del ajo y cómo podés evitarlo? El ajo, especialmente consumido en ayuno y crudo, es muy irritante para nuestro estómago. A algunas personas les genera un malestar, dolor abdominal, hinchazón, flatulencia, es decir, gases e incluso diarrea. Todos estos efectos se pueden disminuir un poco consumiéndolo cocido, recordá, cocelo muy poco y a una temperatura baja, y evitando consumirlo en ayuno. Por otro lado, hay personas que son simplemente más sensibles a consumir ajo, y si es tu caso, tal vez
vez deberías disminuir la dosis o buscar otros alimentos saludables. Por otro lado, otro efecto secundario muy común en el ajo tiene que ver con dolores abdominales de tipo gases, así como distensión, como que cae pesado, como que te sentís mal, y eso tiene que ver con una sustancia especial que contiene un tipo de azúcar que se llama fructanos. Los fructanos son difíciles de digerir para el ser humano, se acumulan en tu intestino, generan gases, te hinchan, te distiende, te genera dolores abdominales. Todo esto puede evitarse consumiendo el ajo parcialmente cocido y acompañado de otros alimentos. Sin embargo, esto es mucho más frecuente en los pacientes que tienen colon irritable, en los pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano u otros problemas intestinales. Si este es tu caso, deberías consultar a tu médico a ver qué otro alimento saludable te puede recomendar. Otra cosa que podés hacer es empezar, si vas a empezar a consumir ajo, empezar de a poco, empezar agregándole cabecitas pequeñas de ajos a tus alimentos para darle sabor y empezar a ir aumentando y ver cómo tu cuerpo responde. Y por último, un efecto secundario bastante común de esta verdura, de este vegetal, es la alergia. Muchos pacientes son alérgicos al ajo y al comerlo les pica la piel, les salen ronchas rojas, se irritan. En estos casos no deberías consumir más ajo porque incluso podría ser peligroso. Entonces, ¿qué estás esperando para consumir el ajo de la mejor forma? Crudo, machacado, molido o cortado, luego de reposar 2 a 3 minutos y principalmente con los alimentos para obtener beneficios en la presión, en la circulación sanguínea, en el cáncer e incluso en la inflamación. Espero que esta charla te haya sido realmente útil e informativa. Contanos de qué lugar del mundo nos seguís y déjanos un comentario sobre cuál es el siguiente tema del que querés que te hablemos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.